por primera vez se comienza a guardar el domingo. Y yo quisiera decir a mis hermanos evangélicos, ¿desde dónde viene el domingo? No es de la resurrección de Cristo, porque hasta ese año 313 ningún cristiano guardaba el domingo. Pero con la llegada de Constantino, él dio un decreto, y en ese decreto dijo que estaba dedicado a ese Dios que le protegió, que le dio la victoria junto con la cruz. Por eso ustedes van a ver en la cruz católica, el sol está en el medio. En medio de la cruz, al medio está el sol. Ese es el símbolo de la victoria de Constantino. No tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Cómo Satanás trabaja para convertir una iglesia cristiana en una iglesia pagana? Esta es la segunda parte. Así que, mis apreciados hermanos, con la reverencia y el temor que necesitamos para estar en la presencia de Dios, vamos a arrodillarnos para poder orar. Vamos a orar. Padre amantísimo, en esta hora queremos darte gracias porque tú nos das la oportunidad de poder allegarnos a tu preciosa palabra, que pueda llenar nuestra alma, porque la fe viene por el oír y deseamos, Señor, tener fe para creer en todo lo que dice tu palabra y para ser guiados por esa palabra en toda nuestra conducta. Bendice a tus hijos que están aquí y bendice a la hermandad que está, Señor, en distintos países, en distintos lugares donde este mensaje también será compartido. Pedimos tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Cuando el Señor habla a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que se convierte del cristianismo al paganismo, una iglesia pagana. Por eso el Señor a la iglesia de Pérgamo, que fue del 313 al 538, dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, o donde está el trono de Satanás. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo puede estar el trono de Satanás dentro de la iglesia? Si los que quieren estudiar tienen que poner atención y anotar y tomar lápiz y papel, si queremos aprender. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas fue fiel mártir. Ahora, la palabra Antipas aquí quiere decir el que era antipapa. Aquí es donde nace la iglesia del papado, que es una iglesia sincretizada entre el paganismo y el cristianismo. ¿Cómo esto se convirtió? Dice así: ¿cuándo ocurrió esto? La iglesia cristiana no tenía libertad, porque ellos no podían reunirse libremente. Hay una iglesia que no podía reunirse libremente. Entonces, para tener libertad, la iglesia había hecho algunas concesiones. ¿Quién dio esa libertad? Diocleciano, en el año 305, sacó un primer edicto que concedía a los cristianos plena libertad religiosa. No hubo libertad en esa iglesia, solamente le dio una tolerancia. ¿Qué piensan ustedes en la diferencia de una palabra de libertad completa y tolerancia permitida? ¿Qué es una libertad?
esa iglesia no podía reunirse libremente porque el imperio, un poder, le estaba controlando y le decía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. El tránsito entre la iglesia cristiana y la iglesia pagana, de esa tolerancia a la libertad religiosa, se produjo con rapidez. El autor principal fue un hombre muy conocido en la historia, se llama Constantino el Grande. En el año 313, los emperadores Constantino y Licinio otorgaron el llamado Edicto de Milán. Ahora sería bueno que ustedes entren en el Google y busquen qué significa el Edicto de Milán, en qué consistía el Edicto de Milán. Era una nueva directriz política fundada en el pleno respeto a las opciones religiosas de todos los súbditos del imperio, de cualquier religión, así como hay en Bolivia. En Bolivia ya no es la religión oficial la religión católica, sino todas las religiones en Bolivia tienen el mismo valor. Así era el imperio romano. La iglesia era reconocida por el poder civil, pero tenía que aceptar esa iglesia que el imperio reconocía, también las otras religiones. Ahora, la asombrosa historia de cómo la victoria militar de un emperador pagano cambió para siempre el curso del cristianismo. ¿Qué pasó? Pongan atención. Era el año 312 después de Cristo. Roma era regida por un gobierno tetrárquico, porque Roma estaba dividida en dos, Roma oriental y Roma occidental. Roma oriental tenía la capital de Alejandría y Roma occidental tenía la capital de Roma mismo, la ciudad de Roma. ¿Quiénes son los que gobernaban? Cada uno era apoyado por un César, que heredaban la jefatura a la muerte de los primeros, que eran los que eran la cabeza de cada uno de sus imperios. El sistema funcionó correctamente hasta la muerte y renuncia de los primeros Augusto y Césares. En un lado eran los Augustos y en los otros eran los Césares. De Eucliciano y Maximiano en el oriente y Galerio y Constancio Cloro en el occidente. Con los puestos vacantes comenzaron, como siempre en la política ocurren, las conspiraciones, las traiciones, creándose una serie de conflictos que llevaron a la guerra, sobre todo por la rivalidad de los herederos más poderosos, llamado Constantino, hijo de Constancio Cloro, y Magencio, hijo de Maximiano. Constantino, después de haber conquistado fácilmente el norte de Italia, se dirigió a la capital Roma y estableció el campamento con sus soldados en la zona llamada Malburgeto. Aunque Constantino era hábil estratega y tenía grandes guerreros muy bien preparados, esto en cantidad de efectivos era inferior, porque se dice que Constantino contaba solamente con 40,000 hombres frente a los 100,000 hombres de Magencio. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con Constantino? ¿Cómo es que Constantino se volvió cristiano? Estaban en el lugar de la batalla, junto al puente Milvio, que era en Roma, cerca de Italia, cerca de Roma. Y dice que este hombre, Constantino, vio una visión en el cielo. Allí vio una cruz, y en esa cruz estaba un mensaje, y ese mensaje decía: In hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. La próxima vez que tú vas a visitar algún templo católico, vas a ver que eso en la imagen va a aparecer, es la P con una X. ¿Qué significa eso? Eran las dos primeras letras en griego, lo que significa el nombre de Cristo. Ahora, la leyenda dice, la historia dice que era el 27 de octubre,
cuando Constantino tuvo una visión de la señal de la cruz en la que una voz le dijo en latín, creo que dije en el anterior griego, me corrijo, era latín, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Según Eusebio de Cesarea y Lactancio, que era un hagiógrafo de la época, que era el que estudiaba los hombres santos que escribieron los libros, Constantino, después de que vio esa señal, dijo, tengo que vencer. ¿Y cómo es que va a vencer? Con esta señal vencerás. ¿Y qué era la señal? La cruz, con una P. Entonces, a eso le llaman el crismón. En todos sus estandartes hizo fabricar. En sus escudos estaban esa señal. Y el papado tiene esa señal en toda su vestimenta. Ustedes van a ver esa señal en las ropas del sacerdote. El 28, Magencio se preparaba para el ataque en la zona del Ponte Milvio, puente que hizo destruir para poder acorralar a las tropas de Constantino al otro del lado del río Tíber. Y un poco más arriba del río construyó un puente de madera para que sus tropas pudieran pasar y atacar a los soldados de Constantino. Estos, al verlos llegar, se dieron cuenta que sus caballos estaban desprotegidos. Así que mataron a los caballos y los soldados de Magencio cayeron sin escapatoria con sus pesadas armaduras que habían bajado de los caballos. Los que quedaban quisieron retroceder por el puente provisional, pero el puente no soportó con semejante equipo de artillería. Cayeron todos, incluyendo a Magencio, y el río se los llevó a todos. Esta es una síntesis de la victoria de Constantino. Ahora, Constantino era el único emperador, ya no había otro que le hiciese sombra a su poder. Y como vio en esa visión, ahora esa visión yo no creo que haya venido de Dios, por supuesto que no, sino que el mal le dio la inspiración, y entonces Constantino, al tener todo su ejército, como agradecimiento a esa revelación que él creyó que venía de Dios, sacó un edicto de Milán en el año 313, en ese agradecimiento a la victoria obtenida bajo la protección de Cristo, porque con ese nombre él venció. Entonces, en ese momento, Constantino dice, no va a haber más persecución, va a haber plena libertad para los cristianos. Y comenzaron a alegrarse los cristianos, pero tragedia fatal porque no era libertad completa, eran solamente concesiones. No solo a los cristianos, sirvió también para todas las demás religiones. Todas las religiones en el imperio tenían esa misma preferencia. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que Constantino se convirtió de verdad, de corazón, al cristianismo? ¿Qué dicen ustedes? Él no se convirtió, se hizo cristiano políticamente. ¿Por qué se llama una iglesia pagana? Porque era una iglesia políticamente establecida, era una estrategia que Satanás puso en práctica. Hermanos, él hizo construir iglesias, hizo donaciones a la iglesia, apoyó en la construcción de templos, dio preferencia a los cristianos como sus consejeros, pero Constantino personalmente no profesaba la fe cristiana. Y lo podemos ver hoy en el famoso arco de Constantino, que se encuentra en diagonal al majestuoso Coliseo que hay en Roma. En él podemos ver que los trofeos eran entregados a los dioses como Apolo, Diana y Hércules, y no había ni una imagen del cristianismo. Pasaron los años y llegamos al año 321. Constantino dio instrucciones para que todos, cristianos y no cristianos, ahora observasen un día de descanso. ¿Cuál era ese día de descanso? El domingo. Por primera vez se comienza a guardar el domingo. Y yo quisiera decir a mis hermanos evangélicos, ¿desde dónde viene el domingo? No es de la resurrección de Cristo,
porque hasta ese año 313 ningún cristiano guardaba el domingo. Pero con la llegada de Constantino, él dio un decreto, y en ese decreto dijo que estaba dedicado a ese Dios que le protegió, que le dio la victoria junto con la cruz. Por eso ustedes van a ver en la cruz católica, el sol está en el medio. En medio de la cruz, al medio está el sol. Ese es el símbolo de la victoria de Constantino. No tiene nada que ver con el cristianismo. Así que si Constantino decidía convertirse al cristianismo, él podía perder el ser Dios, porque podían adorarlo a todos los dioses, pero ahora con nombres cristianos. Ya les dije, ¿no? Llamaron a María, por ejemplo, a la diosa que existía siempre, a la diosa Diana, a la diosa Artemisa, tantos dioses. Inclusive el dios Esculapio, el dios de la medicina, que es lo que se ve en las farmacias con la serpiente que está echando el veneno en un vaso. ¿Recuerdan ustedes eso? Esos dioses son dioses paganos que los griegos adoptaron, y también el Imperio Romano. Ahora, esos dioses son los que se trasuntaron o los que se incorporaron en la adoración, pero esos dioses estaban figurando en todo el sistema de adoración cristiana. Ahora, la gente dice que Constantino se bautizó, pero tengo en la historia de que él no se bautizó, sino que su madre era, Helena se llamaba, ella sí se bautizó. Ahora, quisiera un poquito yo traerles el recuerdo. ¿Por qué hizo Satanás estas cosas? Satanás dijo lo siguiente: si nosotros seguimos persiguiendo a la iglesia, más cristianos van a aparecer, atiendan. Pero si nosotros nos unimos a la iglesia, si nos juntamos, como dice el dicho, ¿no? Si no puedes vencer, únete con ellos. Esa es la estrategia que Satanás utilizó. Se juntó Satanás con el cristianismo. Se hicieron amigos. Ya no le mostraron la espada. Dijeron ahora que ellos aceptaban el cristianismo. Pero era una aceptación nominal. ¿Qué quiere decir una aceptación nominal? Solamente era de nombre que eran cristianos, pero no eran totalmente convertidos. Y yo quiero preguntarles, ¿hoy todos dicen llamarse cristianos o no? Cuando alguien le dice, tú ni siquiera eres cristiano, ¿es una ofensa o no? Pero aunque se llame cristiano, ¿ustedes creen que realmente está convertido a Cristo? Muchos de ellos, bueno, si bailan en las fraternidades, dice que son cristianos. Si hacen carnaval, si hacen Todos Santos y todas las demás fiestas y tradiciones que son del paganismo, ¿cómo pueden ser cristianos? Hermanos, entonces Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera dentro de la iglesia. ¿Qué les parece eso? Eso realmente, el diablo es diablo nomás. ¿Cómo metió su bandera dentro de la iglesia cristiana? ¿Cómo los hijos de esos cristianos que eran piadosos aceptaron, hermanos, esas tradiciones dentro de la iglesia? Es como Satanás dijera con el caballito de Troya: estoy adentro y de aquí nadie me saca. En las siguientes presentaciones vamos a estudiar cómo, hermanos, catequizó al protestantismo y cómo el protestantismo está catequizando. Catequizar quiere decir el catolicismo está metiendo dentro de la iglesia adventista. Ahora, aquí quiero hacer un punto. El adversario de las almas se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguió con la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal. Ahora, antes los cristianos no tenían templos, ahora los cristianos tenían templos.
Antes no podían tener terrenos legalmente, ahora tenían terrenos. Ahora tenían negocios, ahora tenían casas, no eran perseguidos. Pero junto con esas aparentes ventajas temporales, estaban cediendo muchos principios y valores. Poco a poco fue avanzando el paganismo para absorber el puro cristianismo. Ahora, los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Por ejemplo, ellos decían, bueno, ¿cómo entró San Pedro a la iglesia? Yo no sé cuántos conocerán la estatua de San Pedro. No, yo recuerdo que el caballo blanco era de Santiago, ¿no es así? Entonces, el que está montado es Santiago. ¿Y quién es San Pedro? San Pedro tiene las llaves, ¿no es así? Todas esas cosas y figuras vienen del paganismo, que se incorporó al cristianismo. Ellos profesaban aceptar a Jesucristo, pero la cruz entró a la iglesia. Hasta ahí, hasta el año 313, 323, no había cruz dentro de la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿en qué iglesia no hay cruz? ¿En todas las iglesias o no? Ahora, yo no estoy diciendo, quizá sería bueno que tomemos un estudio, ¿qué representa la cruz? Entonces, ellos aceptaban creer en el Hijo de Dios, creer en su muerte, en su resurrección, pero no eran convencidos ni de pecado. Ellos no conocían la ley de Dios. Ellos no predicaban la ley de Dios. Ellos no sabían qué era conversión. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él. La cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendición, porque cuanto más cárcel, más fuego, más tortura, más espada, el cristianismo era más genuino. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transgredir. Ahora, ellos eran mirados por sus mismos hermanos que estaban dentro de la iglesia. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. De a poco se van a convertir y no necesitamos ser tan radicales. Yo les pregunto, ¿esos mismos pensamientos, esas mismas palabras hay hoy dentro de la iglesia o no? No tienes que ser tan radical. No, cuidado que seas un fanático, cuidado que seas un fundamentalista. Esos son peligrosos. Hay que ser medio nomás, no importa. Medio aquí, medio allá. Ese es más cómodo, porque si tú te vuelves así radical, eres un fanático y eres un peligro. ¿Qué están diciendo ustedes? Hermanos, fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dejado. ¿Qué es lo que reemplazó a la palabra de Dios? La tradición. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Hermanos, la iglesia de Cristo, que era blanca y pura, sin mancha y sin mácula, estamos viendo de que está coqueteando con Satanás. Al final, en la misma cama durmieron juntos. ¿Que se están sorprendiendo? Esta es historia, yo no estoy contando una novela. Eso dicen los libros de la historia. ¿Por qué? Hermanos, aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y haberse unido con la iglesia, sigan aferrándose a su idolatría.
Iban a la iglesia, pero también iban a hacer la fiesta. ¿Se parecen a los hermanos de ahora o no eso? Hay muchos que hacen eso. Jóvenes que van una noche de baile, pero el sábado están dirigiendo J. Hermanos que han hecho otras cosas, pero que los sábados están predicando lo mismo. Eso no ha cambiado, porque ellos habían solo cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús hasta María y todos los santos. La levadura de la idolatría, introducido de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Entraron las doctrinas falsas, ritos supersticiosos, las misas, ceremonias idolátricas. Se incorporaron la fe, hermanos, en esa fe el culto pagano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios y se mantuvieron fieles. Ahora, ¿qué pasó con esos fieles? Entre los que profesaban el cristianismo, ha habido siempre dos categorías de personas. La de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo. Y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos la iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. Pero ahora en la iglesia estaban esos que pecaron voluntariamente, eran idólatras, eran personas que creían en la superstición y los hombres se unieron por cantidad a la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? Se llenó la iglesia porque era tan fácil ser cristiano. No había persecución, puedes estar en la fiesta, puedes adorar a los ídolos, pero también puedes asistir a la misma vez a la iglesia. ¿Qué tal si nosotros convertimos una iglesia de esas condiciones? Esta iglesia se llenaría, faltarían asientos, porque sería tan fácil ser cristiano y pensar que ellos van a ser salvos. ¿Cuál es el ejemplo? Entre los 12 apóstoles, ¿había un traidor o no? ¿Cómo se llamaba ese traidor? Judas. ¿Ustedes creen que Judas no tiene hijos ahora dentro de la iglesia? Hay chiquitos Judas. Ahora, ¿cuál era el problema de Judas? Judas fue aceptado no a causa de sus defectos de su carácter. Pedro tenía defectos de carácter como Juan, Santiago, Judas también. Pero hermanos, estuvo unido con los discípulos para que por la instrucción y el ejemplo de Cristo aprendiese lo que constituye el verdadero carácter del cristiano. ¿Y vio en Jesús el verdadero carácter de un cristianismo o no? Vio efectivamente qué es ser un cristiano. Pero él tenía un problema, Judas. Hermanos, era suficiente. Y no se doblegaba a la palabra de Dios y no se rindió nunca, nunca se convirtió. Peleó con la verdad, peleó con el Espíritu de Cristo. Hermanos, hasta el momento último de su vida, amó el dinero, amó, hermanos, el trono, amó el poder y quiso conquistar ese poder sin cambio de carácter. Esos Judas hoy están dentro de nuestra iglesia, en muchas iglesias cristianas también. Hermanos, la gracia de Dios existía para Judas y para Juan también, porque Juan era llamado hijo del trueno, porque su carácter era terrible. Pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente lo iluminó. Antes bien, abandonándose al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar. Entregó su mente al dominio de las potestades del diablo. Se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz condenando su vida de pecado, como Judas.
en cuanto se les presenta la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado. Ahora, hermanos queridos, no podían estar unidos estos cristianos con aquellos que eran profesamente cristianos, porque sus hábitos y sus costumbres no eran lo mismo que el de Cristo. Esos fieles representantes de Cristo, cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad, quisieron ser discípulos de Cristo. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella, se adherieron a estos conversos menos sinceros y consagrados y quedó preparado el terreno para que Satanás se sentase en el templo. Ahora, yo quiero terminar con un artículo que tengo acá para compartir con ustedes. Hermanos queridos, esa última etapa que se extiende desde el año 313 al año 476, es casi 200 años hasta el 538. Esa fue la etapa de transición entre el cristianismo para llegar al paganismo. Una iglesia cristiana con nombre de cristiano, pero una iglesia, hermanos, lleno de abominaciones, como la Biblia misma dice, ¿no? El trono de Satanás. Hermanos queridos, en ese medio siglo o 2 siglos, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser una religión perseguidora. Y yo decía, ¿no? ¿Cuántos bautistas metodistas cuando fundaron, los fundadores de esas iglesias, pensaron que nunca más va a haber persecución? Pero esas mismas iglesias persiguieron a sus fieles cuando ellos fueron fieles a la palabra de Dios. Y nosotros, como iglesia de denominación, podemos decir que no somos exentos a eso. También tenemos casi las mismas prácticas. En el año 325, el emperador Constantino, ahora convertido al cristianismo, convocó a un concilio ecuménico en la ciudad de Nicea para terminar con las disputas cristológicas, porque habían varias doctrinas que muchos manejaban. Pero él dijo, no puede haber tantas doctrinas diferentes, tenemos que uniformar toda la enseñanza. ¿Quién dijo eso? Constantino, para que no hayan peleas dentro del cristianismo, pensando que el cristianismo podía servir como nuevo elemento cohesionador de un imperio en proceso de fragmentación. Él dijo, si no unimos la iglesia tiene que ser como el cemento que tiene que unir a todos los estamentos sociales que tiene el imperio. Y él dijo, para que se consiga esa unidad, las formulaciones doctrinales elaboradas en el Concilio de Nicea fueron sintetizados en un credo. ¿El credo qué es, hermanos? ¿Qué es el credo? El manual que tiene cada iglesia, cómo se tiene que manejar una iglesia. Hasta entonces no había ningún manual, pero allí la iglesia católica, no era católica todavía, era una iglesia pagana que se estaba volviendo al catolicismo, porque el Papa todavía no está aquí presente, el emperador es el que está manejando la iglesia, y ellos son los que están formulando el credo. Por supuesto que el obispo de Roma está trabajando fuertemente porque está ganando cada día más poder, más espacio, hermanos, más bienes materiales. Ahora, como la cultura griega estaba presente en aquel entonces, la raíz del neoplatonismo, en el que se consustancia, también elaboraron qué era Jesús, cómo debe ser enseñado la cristología. Gracias al concilio de Nicea, la iglesia pudo definir una doctrina única que se consideró como la verdadera y correcta, y la ortodoxa y de carácter universal. Ahora tenemos un credo, aquí nos vamos a sujetar todo. El que no se sujeta a eso, puede irse. Esa iglesia que era perseguida ahora
se estaba convirtiendo en perseguidora. Interesante, ¿no? Ahora, hermanos, las otras creencias eran toleradas, pero no se podía tolerar al arrianismo. Ellos dijeron, esos herejes deben combatirse hasta extirparlo. Entonces comenzó la persecución contra los arrianos que no creían en la Trinidad. En el año 380, el emperador Teodosio proclamó por medio de edicto Tesalónica al cristianismo en su versión católica como la religión oficial del Imperio Romano. Ahora escuchen, finalmente, en el año 476, cuando fue depuesto el último emperador romano, el obispo, el cura católico, quien se consideraba sucesor del apóstol Pedro, por lo tanto era el vicario del Hijo de Dios, dijo, a mí me corresponde ahora el trono. No solamente ahora a mí me pertenece ser la cabeza de la iglesia como Pedro o como Cristo, sino a la vez a mí me corresponde gobernar el mundo. El Papa ahora tenía, el obispo de Roma tenía poder religioso y poder político. Por primera vez se estaba uniendo las dos cosas. ¿Qué se estaba uniendo? Poder político y poder religioso. Hermanos, el cuerno pequeño estaba hecho. Una de las profecías de Daniel se estaba cumpliendo. Ahora, él era la única autoridad política y moral, y él es el que tiene todo el respaldo moral para gobernar este mundo. En los estudios posteriores que vamos a tener, hoy día lo mismo está pasando en el mundo. El papado está reclamando que él es la única autoridad moral para gobernar este mundo. ¿Y eso cuándo va a ser? El 2030, la agenda está hecha y eso se va a cumplir. O sea, la historia de lo que fue la transición del cristianismo al paganismo, hoy día se está haciendo una realidad. Hermanos, la iglesia cristiana, todos están rendiendo homenaje al papado para que él sea la cabeza que gobierne este mundo. Eso está en la Agenda 2030 y todas las iglesias están dando ese poder y para eso se está trabajando. Más allá de la adopción de los caracteres de las deidades del mundo mediterráneo por la figura de Jesús, el triunfo del cristianismo significó una ruptura con el mundo antiguo de gran calado. Frente al politeísmo del mundo antiguo, el cristianismo se impuso, era la única religión. Y todas las demás religiones deberían ser extirpadas. Los únicos que deberían aceptar al obispo de Roma como cabeza política y como cabeza religiosa. Hermanos, ahí cambió. Se tiene que cambiar todo. ¿Qué cosas se tiene que cambiar? Por ejemplo, el día se tiene que marcar y ahí entra el poder de Roma. Roma dice, la Biblia dice de sol a sol es el calendario del día. Ahora Roma dice, no va a ser de sol a sol, sino va a ser de medianoche a medianoche. Los nombres de la Biblia no hay. Y vamos a ver que a través de todo esto va a decir, hay que colocar los nombres a los días con los dioses paganos. Porque en la Biblia solamente es primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, el séptimo sábado. Pero hoy tenemos domingo, lunes, martes, miércoles. Son dioses paganos esos nombres de esos días. Pero también dijo, ya no van a ser los meses lunares, sino van a ser solares. Por eso son de 30 días. La luna no cuenta para nada. Los años eran contados, hermanos, después de Cristo. No como los años antes se contaban en la era de los emperadores. En el año del emperador tanto o del gobierno tanto, ahora se contaba desde Cristo y antes de Cristo. Y el día de la fiesta era el domingo. Era la fiesta más importante. Hermanos, los cristianos renunciaron al sábado, renunciaron a las fiestas judías, renunciaron a muchas prácticas que eran bíblicas y adoptaron
hermanos, normas paganas. Y así la iglesia, en 200 años que era completamente cristiana, ahora se convirtió en una iglesia pagana. ¿Por qué estamos estudiando eso? La historia se está repitiendo aún en nuestro tiempo. Hoy nosotros tenemos, hermanos, un cristianismo nominal, así como también podemos decir, tenemos, como dice la Biblia, ¿no? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En la tercera parte que tendremos de estudio, vamos a ver qué hizo ese cristianismo apóstata en los 1260 años y cómo Lutero se levantó para poder acabar con todo ese sistema de engaño. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuál es el precio? Y después estudiaremos cómo el cristianismo verdadero recuperado en la Edad Media a través de los reformadores se convirtió otra vez al catolicismo, en la segunda supremacía papal. En eso vamos a estudiar y que el Señor nos pueda ayudar. Que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue antes, hoy se está repitiendo. Y lo que hoy está pasando, tenemos que repasar, eso ya pasó en la historia. Hermanos, hoy día vivimos en tiempos difíciles. La iglesia necesita, hoy más que nunca, allegarse a la palabra profética, comparar con la historia y cómo las cosas que sucedieron en el pasado hoy se están volviendo a repetir. Hermanos, ¿cuántos quieren tomar la Biblia con toda seriedad, con oración, pidiendo al Señor sabiduría, estudiar para que nos demos cuenta en el tiempo en que vivimos? De terminar, vamos a pedir que el Señor nos pueda bendecir y vamos a arrodillarnos para orar. Vamos a orar. Padre amantísimo, en esta hora te agradezco porque al exponer tu palabra cuánta verdad hay, que la historia corrobora, Señor. Nosotros no somos nada delante de ti. Apenas nuestros 60, 70, 80 años es como una brisa, un soplo. Señor, tú cuentas la historia, no solo de cientos de años, sino de miles de años. Y la palabra tuya nos muestra claramente cómo Satanás trabaja incansablemente, Señor, para poder pervertir la verdad, la vida de Cristo. Señor, hoy día a través de tu palabra podemos ver el verdadero cristianismo en qué consiste y cómo trabajó, Señor, para pervertir a tu iglesia. Hoy nosotros no queremos ser parte de ese engaño. Señor, líbranos de todo mal. Enséñanos a caminar el camino de la verdad. Conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bendícenos en esta hora. Gracias por todo. Señor, rogamos que tus santos ángeles sean con nosotros y nos guardes de todo mal. Enséñanos siempre que tu palabra, tus mandamientos sean, Señor, la delicia de nuestra vida. Haz que encontremos ese gusto para poder, Señor, degustar, que es preferible, así como estos cristianos fieles y verdaderos sacrificaron, Señor, aún sus propias vidas antes que renunciar a las verdades que ellos habían aprendido. Danos ese espíritu y ese coraje, ese valor que solamente viene, Señor, del poder de Cristo, que Él venció en la cruz del Calvario a todos los ataques del enemigo. Señor, concédenos esa gracia. Te pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.